vamos a dar comienzo con la sesión. Bueno, ya la he dividido en estas tres partes. En primer lugar, hablaremos sobre algunos aspectos de miocardiopatías crónicas. En la segunda parte sobre las miocardiopatías agudas y, por último, 3 pinceladas sobre las miocardiopatías de origen eléctrico. Bueno, mi parte es las miocardiopatías no hereditarias, que son aquellas miocardiopatías secundarias. En la siguiente charla, la doctora María Navarro nos hablará principalmente de las primarias. Quería empezar antes por describir lo que es un electro normal, que todos conocéis perfectamente, pero que yo creo que es lo más importante de tener en cuenta para que a partir de ahí sepamos distinguir o detectar las anormalidades que nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene una cardiopatía. Este es un electrocardiograma normal. Como veis, para ser sistemáticos, vemos que está en ritmo sinusal, con lo cual quiere decir que tiene ondas P que son positivas en 2, negativas en AVR, positiva negativa en V1. Tiene un segmento PR que es normal, es decir, que no es corto, menos de 120 milisegundos, ni largo, más de 200 milisegundos. Tiene un QRS estrecho, con un eje normal, positivo en 1, positivo en AVF, que no tiene ondas Q patológicas, que tiene una adecuada progresión de la onda R en precordiales. A continuación tiene un segmento ST que es isoeléctrico, con unas ondas T que son positivas en la mayor parte de las derivaciones, a excepción de AVR, puede ser negativa en V1, en 3. Y por último, el segmento QT corregido es normal, no está ni alargado ni acortado. Una vez que hemos visto el electrocardiograma normal, vamos a empezar a ver electros de cardiopatía. En primer lugar, vamos a ver el caso de esta paciente. Es una paciente que seguimos en la consulta por una estenosis mitral y lo he traído para que veamos cómo se ve en el electrocardiograma el crecimiento de la aurícula izquierda. Sabéis que en la estenosis mitral hay un gradiente de presión, hay una diferencia de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo por esa dificultad del llenado del ventrículo izquierdo, con lo cual la aurícula izquierda está aumentada de tamaño. Como recordaréis, en la onda P en el electrocardiograma, en la derivación 2, la primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte a la despolarización de la aurícula izquierda. Vale, estábamos diciendo el crecimiento del aurícula izquierdo, hay una onda P mitral en 2, un predominio de la porción final de la onda P, y en V1 hay un predominio de la porción final, la porción negativa. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Tenemos una onda P aumentada de tamaño, con una mosquecita al final de la onda P, y un predominio del componente negativo en V1. Entonces, así es como vemos el crecimiento de la aurícula izquierda en el electrocardiograma. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo vemos la hipertrofia ventricular izquierda. Esta era una paciente que ingresó en el hospital por una estenosis aórtica severa. Y como sabéis, en la hipertrofia ventricular izquierda vemos un aumento de los voltajes, un aumento de la onda R en las precordiales izquierdas, un aumento de la S en las precordiales derechas. Sabéis que hay muchos criterios, el más famoso es el criterio de Sokolov, pero lo importante también es que se debe de acompañar también de alteraciones de la repolarización secundaria, que suele ser este descenso del ST con ondas T negativas aquí en la cara lateral, y además se puede acompañar, por ejemplo, de crecimiento en la aurícula izquierda, como vemos aquí. Este es el patrón de hipertrofia ventricular izquierda que vemos en la cardiopatía hipertensiva, estenosis aórtica, como vemos ahí. A continuación vemos el patrón de hipertrofia ventricular derecha. Este es el electro de un paciente que tenía una hipertensión pulmonar de origen portopulmonar y esa hipertensión pulmonar estaba provocando un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Cómo vemos eso? Pues en este caso lo que hay es una onda R predominante en las precordiales derechas, el QRS está un poco ensanchado como morfología de bloqueo de rama derecha y con estas alteraciones de la repolarización secundaria en precordiales derechas. Además, vemos que el eje del QRS está desviado hacia la derecha, predominantemente negativo en 1, en 2, positivo en 3, y que se acompaña también de un crecimiento en la aurícula derecha. Esto es opcional, pero que apoya el diagnóstico de esta hipertrofia ventricular derecha de las cardiopatías con afectación del ventrículo derecho. Pasando a la miocardiopatía dilatada, de las no familiares, realmente no hay un patrón específico de la miocardiopatía dilatada. Aquí pongo un ejemplo que es bastante frecuente, característico,
es una paciente que ingresó en insuficiencia cardíaca en nuestro hospital y cuando vino a urgencias, pues vino con esta taquicardia sinusal y con estos complejos QRS ensanchados, negativos en OV1, positivos en Q6, en la cara lateral. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda que solemos ver en los pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, como en este caso. Fijaos que este paciente, cuando se le puso tratamiento y recuperó cierta fracción de eyección, pues esas alteraciones del electro pues mejoraron. Ya no tenemos el QRS tan ancho y sí que quedan algunas alteraciones de la repolarización aquí, pero había mejorado sustancialmente. Este es otro ejemplo de una paciente que habíamos visto en el año 2011 con este electrocardiograma, que era un electrocardiograma rigurosamente normal. Posteriormente, la mujer había tenido un cáncer de mama, se le había dado tratamiento con quimioterapia, con antraciclina, con trastuzumab, que son dos fármacos que son cardiotóxicos, y que a los años la paciente se quejaba de disnea de esfuerzo y le hicimos un electrocardiograma y nos llamaba la atención que había cambiado. Ya no era rigurosamente normal, sino que habían aparecido estas alteraciones de la repolarización en V4, V6, V3, en la cara lateral, que nos hacían sospechar que probablemente había desarrollado una miocardiopatía por la quimioterapia, como así fue. Una miocardiopatía dilatada, una disfunción ventricular moderada, se le puso tratamiento y a los meses de nuevo veis como cuando la mujer mejoró la miocardiopatía, incluso se llegó a normalizar el electrocardiograma. Otro ejemplo de electrocardiograma que nos muestra afectación de cavidades derechas es el de la comunicación intraauricular. En la comunicación intraauricular lo que tenemos es un orificio que comunica la aurícula izquierda con la derecha y hay un paso continuo de sangre desde la izquierda hacia la derecha, provocando una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas. Este paciente vino al hospital, tenía 44 años y vino con esta taquicardia a 150 por minuto. Cuando se le frenó, vimos aquí entre los complejos QRS que había unas ondas características del flúter auricular y además vimos un patrón, como hemos dicho antes, de sobrecarga de cavidades derechas, predominio de onda R en precordiales derechas, un patrón de bloqueo de rama derecha con un eje derecho, negativo en 1, positivo en 3, que es característico, como hemos dicho, de estas miocardiopatías que afectan a las cavidades derechas. Otras miocardiopatías son las infiltrativas. Este es el electrocardiograma de un paciente que ingresó en el hospital en insuficiencia cardíaca, tiene 75 años, como antecedentes tenía una gamapatía monoclonal y que lo primero que nos llama la atención es que los voltajes son muy bajos. Se definen voltajes bajos cuando son menos de 5 milímetros en las derivaciones de los miembros o menos de 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Y vemos efectivamente que todas las derivaciones los voltajes son muy pequeños. Y que además tenía una serie de ondas Q patológicas, tanto en la cara inferior como en la cara anteroseptal. ¿Vale? Esta paciente tenía una amiloidosis, donde vemos voltajes bajos y sin embargo en las pruebas de imagen vemos que el ventrículo está hipertrofiado, pero no es una hipertrofia por miocardio, sino por depósito de material, en este caso de amiloide. Este es otro ejemplo de otra cardiopatía, que por supuesto no es para que sepamos diagnosticar la sarcoidosis, sino porque vemos algunos datos en el electro que nos tienen que hacer sospechar que el paciente tiene una cardiopatía. Era un paciente que tenía una sarcoidosis pulmonar y que en el electrocardiograma que se le hizo de rutina, pues vimos que tenía algunas alteraciones. En primer lugar tenemos un QRS ancho con morfología de bloqueo de rama derecha. Tenemos ahora un eje izquierdo, positivo en 1, negativo en 2, en 3, tiene un hemibloqueo anterior, bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior, un bloqueo bifascicular, lo cual tenemos que descartar en estos casos que tenga una cardiopatía de base, pero es que además presentaba extrasístoles ventriculares frecuentes. ¿Vale? Estas dos cosas que en este paciente se dieron a la vez, bloqueos bifasciculares, extrasístoles ventriculares frecuentes, nos deben hacer sospechar que el paciente, o al menos tenemos que descartar que el paciente tenga una cardiopatía estructural, como así tenía en este caso. Pasamos ahora a las cardiopatías agudas. Voy a hablar muy poco de la cardiopatía isquémica porque hay otro curso que se va a centrar
exclusivamente en esto. En primer lugar, he puesto un ejemplo de un paciente que llegó al hospital por un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Como veis aquí, la elevación del ST en estos casos es convexa hacia arriba y que afecta a un territorio coronario concreto. En este caso tenemos un infarto anteroseptal extenso. Es importante ver cuál es la evolución electrocardiográfica del patrón del infarto con elevación del ST. Aquí está un paciente, el electro a los 6 días, donde vemos que el ST pues, se empieza a descender, si no ha descendido ya a estos días, y aparecen unas ondas T negativas, simétricas, se ha establecido la onda Q de necrosis, y que posteriormente se normaliza el segmento ST, ese acceso eléctrico, y vemos cómo están las ondas T negativas profundas, ¿vale? Es importante que sepamos reconocer estos electrocardiogramas porque el paciente nos puede llegar en esta fase. Puede ser que en la fase aguda pues, no le haya llamado la atención la sintomatología, un dolor epigástrico, etcétera, y que nos llegue a los días con un cuadro de insuficiencia cardíaca y con este electrocardiograma, que tenemos que sospechar que sea pues, un infarto subagudo. ¿Cómo lo veríamos crónico? Pues como en este caso, prácticamente igual, veríamos las ondas Q establecidas, se habrían normalizado las ondas T, que podrían seguir negativas en algún territorio, y este es un ejemplo de un paciente que tuvo un infarto anterior extenso. Fijaos que hay ondas Q desde V1 hasta V5, incluso en la cara inferior. Tenía una oclusión de la descendente anterior, que era una descendente anterior muy larga, que también irrigaba la cara inferior y que dejó también como secuela una necrosis inferior. Quería nombrar esta miocardiopatía. Es una miocardiopatía, la miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Os voy a decir lo característico de ella. Ocurrió en una paciente de 55 años que ante un estrés emocional intenso, que se estaba quemando su casa, pues presentó un dolor torácico típico, opresivo, pues como de un infarto. En el electrocardiograma suele ser como el de un infarto con elevación del ST. En este caso la elevación es pequeña, pero sí que tenía una elevación en la cara lateral. Se derivó a la risaca para hacer un cateterismo urgente. Las coronarias fueron normales y cuando se le hizo la ventriculografía, pues se vio lo característico de este cuadro, y es que había una hipercontractilidad de los segmentos basales con una acinesia de los segmentos medio apicales del ventrículo izquierdo, dando esta forma característica de balón apical. Con el paso de los días, es característico que el electro evolucione de esta manera, aparezcan ondas T negativas profundas, incluso con alargamiento del QT, y al cabo de 2 o 3 semanas lo característico del cuadro es que estas alteraciones de la contractilidad se normalizan y el cuadro es totalmente reversible. Miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. En cuanto a la miocarditis aguda, pues decir que no hay ningún patrón característico. Son la mayoría hallazgos inespecíficos. Lo más frecuente es que sean hallazgos inespecíficos en el segmento ST, en la onda T. Es un paciente que tuvimos ingresado hace poco, un paciente de 23 años, que había tenido la semana de antes un cuadro de gastroenteritis aguda y que ahora consultaba por un dolor torácico, parte opresivo, en parte de características pleuríticas, que aumentaba con la inspiración, con el decúbito. En la analítica había una elevación marcada de troponina, y este es el electro, donde vemos una discreta elevación del ST en la cara lateral y que posteriormente evolucionó con la presencia de estas ondas T negativas en las mismas derivaciones. Estos cambios sutiles, junto con finalmente el estudio por resonancia, donde vemos aquí en la cara inferolateral este contraste, este realce tardío que llamamos, nos dio el diagnóstico de miocarditis. El electrocardiograma de la pericarditis aguda, pues lo conocéis, sabéis que lo que vemos es una elevación del ST, en este caso cóncava hacia arriba en múltiples derivaciones, vemos aquí, junto con un descenso del ST en AVR y un hallazgo bastante específico es el descenso del segmento PR. Este es el electrocardiograma típico de la pericarditis aguda. Y por último, un electro que considero que es muy importante es el del tromboembolismo de pulmón. Sabéis que el TEP es la gran simuladora. Fijaos, este era el caso de un paciente de 53 años, camionero,
que vino al hospital porque había tenido un síncope, prácticamente no había tenido disnea, y este es el electrocardiograma con el que llegó a urgencias, porque está en taquicardia sinusal, y lo que nos tiene que hacer llamar la atención es que vemos un patrón de sobrecarga de cavidades derechas con estas ondas T negativas, aquí en precordiales derechas, y que además presentaba el tan conocido pero inespecífico patrón S1Q3T3. Sobre todo, nos tenemos que quedar con este patrón de sobrecarga de cavidades derechas. En un paciente que viene taquicárdico, tenemos que pensar en el tromboembolismo de pulmón. Como aquí podemos ver estos hallazgos de tromboembolismo bilateral como tenía el paciente. Y para terminar, 3 diapositivas para hablar de las miocardiopatías de origen eléctrico. En esta primer electrocardiograma os quería mostrar la miocardiopatía como consecuencia de la estimulación de un marcapasos. La estimulación de un marcapasos desde el ventrículo derecho genera una asincronía interventricular e intraventricular que por sí mismo puede dar lugar a una disfunción del ventrículo y una caída de la fracción de eyección. En este caso, cuando vamos a ver el ritmo, pues claramente no vemos las ondas P, pero si las buscamos bien, las vemos que están aquí, las ondas P, totalmente a su ritmo y disociadas del ventrículo. Hay una disociación aurículo-ventricular, que normalmente vemos en el bloqueo V completo, pero en este caso no tenemos un bloqueo V completo porque el paciente no va lento, va rápido a 70 por minuto, y es porque está estimulado por un marcapasos. Lo he puesto a propósito porque no siempre en la estimulación vemos la espiga ventricular. La espiga, si está el marcapasos programado con una determinada estimulación, modo bipolar, pues a veces o la espiga es muy pequeña o ni la vemos. Pero debemos sospecharlo en un caso que está disociado y unos QRS ancho como en este caso. En este caso tenía una disfunción ventricular secundaria a la estimulación del marcapasos y que además tenía una asincronía con respecto a la aurícula porque tiene un marcapasos que no tenía en cuenta la contracción de la aurícula. Otro caso de miocardiopatía por problema eléctrico es la taquimiocardiopatía, que es una disfunción ventricular como consecuencia de una taquicardia mantenida en el tiempo. Este era un paciente que llevaba 3 semanas con palpitaciones y que cuando nos llegó a nosotros, pues llegó así, una taquicardia regular a 150 por minuto, que de nuevo cuando se abría un poco, pues vimos que tenía esta onda de flúter auricular. El paciente estaba en flúter 3 semanas y nos llegó ya pues, con una disfunción ventricular severa que se recuperó cuando se le quitó la arritmia con una cardioversión se normalizó la fracción de eyección. Y por último, más como curiosidad, pero para que veáis que podemos verlo también, este caso. Este es un paciente que en un preoperatorio normal y corriente le hacen este electrocardiograma y lo remiten para hacer un ecocardio por las alteraciones que se veían ahí. Cuando lo vemos aquí en el electro, vemos que tenía una onda, un segmento PR acortado con un empastamiento inicial del QRS, que era una onda delta, y que se correspondía con una preexcitación. En una preexcitación lo que ocurre es que la despolarización de los ventrículos ocurre tanto por el sistema de conducción normal como por la vía accesoria, de tal forma que hay una fusión de estas dos despolarizaciones, lo cual puede generar una asincronía en la despolarización del ventrículo y eso en algunos pacientes pues puede generar una disfunción ventricular, una caída de la fracción de eyección, como en este caso, que se corrige cuando se realiza una ablación de la vía accesoria. Así que para concluir, decir que es muy importante que hagamos una lectura sistemática del electrocardiograma para identificar los hallazgos que son anormales, que tenemos que integrar toda la información clínica, tanto la procedente de la anamnesis, la exploración física y de las exploraciones complementarias que tengamos, placas de Tora, analíticas, etc. Y que debemos de identificar estos patrones electrocardiográficos anormales, algunos de los cuales serán específicos y nos permitirán establecer el diagnóstico, y otros serán más inespecíficos, pero que junto con el resto de la información clínica pues nos permitirán solicitar las exploraciones complementarias adecuadas, un ecocardio, por ejemplo, y con eso establecer el diagnóstico. Y esto es todo. Muchas gracias.